You're controlling. Ahí está. ¿Empezamos? Sí, Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver la anatomía de la vejiga en lo del taller de contorneo, mi parte. Yo soy Josué Curi. Vamos a empezar. A ver, ahí está. Bueno, como generalidades vamos a tener que la vejiga va a tener una forma ovoidea, cuando está llena y tetraédrica cuando va a estar vacía. Esta va a tener una capacidad de alrededor más o menos de 120 a 300 mililitros y el deseo de la micción lo vamos a presentar entre los 280 mililitros. Como características internas vamos a tener que se compone de un cuerpo, de un trígono y de un cuello de vejiga, que aquí podemos ver con el mouse. Este va a ser el cuerpo, que va a ser por arriba de los orificios ureterales. Luego vamos a tener el trígono vesical, que va a ser esta parte de aquí, así lo vamos a ver un poquito mejor. Este va a tener, el trígono va a medir de 2.5 a 5 centímetros por lado y se extiende desde desde ambos orificios ureterales, que son estos de aquí. Vamos a tener también las eminencias uretéricas, que son estas de aquí también. Y inferior a esto vamos a tener lo que es la úvula y vamos a tener una prominencia. Bueno, va a ser el orificio ureteral y la úvula, que esto lo vamos a encontrar en los hombres, en el óvulo medio prostático, que es este de aquí, y pues el cuello de la vejiga. En cuanto a los ligamentos, vamos a tener los ligamentos laterales, que estos van a salir de los bordes laterales de la vejiga y terminan en las paredes laterales de la pelvis a nivel de la fascia pélvica. Anteriormente en el hombre vamos a tener los ligamentos pubioprostáticos, que es este de aquí, y en la mujer vamos a tener los pubiovesicales, que es este de aquí. En cuanto al ligamento umbilical medio, o como lo conocemos como uraco, va desde el ápex o el vértice de la vejiga, que es esta, que lo vemos en esta imagen, hasta el ombligo, y acá también lo podemos ver, que es esta parte de aquí. En cuanto al peritoneo, que va a recubrir la cara superior, este se va a prolongar y posteriormente en el hombre va a formar lo que es el fondo vesicorrectal, que es esta parte de aquí, y en la mujer vamos a tener el fondo vesicouterino, que va a ser este que tenemos aquí también. En cuanto a la ubicación, vamos a encontrar que se encuentra en el hipogastrio, va a estar posterior al pubis y superior al piso pélvico. Aquí en la tomografía lo podemos ver también, como aquí vemos el pubis y los músculos obturadores internos que están aquí en esta parte. En cuanto a las relaciones, vamos a tener que en la cara superior, vamos a tener en el hombre, va a haber peritoneo, va a estar el colon sigmoides y asas intestinales, como lo vemos en esta imagen. En las caras anterolaterales vamos a tener el pubis, como ya lo habíamos visto, los ligamentos pubios prostáticos, el músculo obturador interno, el espacio retropúbico de Rietzsche, que es esta que vemos aquí, y los plexos venosos de Santorini. En cuanto a la parte posterior, vamos a tener las vesículas seminales, el fondo y tabique vesicorrectal, que es este de aquí, y ya lo vamos a tener el recto y la próstata también. Aquí también lo podemos ver en la tomografía, vemos las asas intestinales, el pubis, el recto. Aquí también podemos ver anterolateralmente cómo está el pubis, vemos los músculos obturadores internos, vemos la próstata y aquí el recto. En cuanto a la mujer, vamos a tener en su cara superior, vamos a tener el fondo vesicuterino, que ya lo habíamos mencionado, que es este de aquí se ve mucho mejor. Vamos a tener también el útero y vamos a tener el cervix uterino, que es esta parte de aquí. En la parte posterior vamos a tener la pared anterior de la vagina, que es esta de aquí. Y anterolateralmente vamos a tener también igual los ligamentos pubiovesicales, el obturador interno y el espacio retrógrado y plexos venosos. En cuanto a la irrigación, básicamente se va a dar principalmente por las arterias vesicales superiores e inferiores, que van a dar a ser ramas de la arteria ilíaca interna. Sin embargo, también va a recibir irrigación por parte de las arterias obturadoras, por la glútea inferior, en la mujer por la arteria uterina, la arteria vaginal, y en el hombre por las ramas prostáticas, que son de la vesical inferior y la arteria del el conducto deferente. En cuanto a los ganglios linfáticos, vamos a tener los primarios y los secundarios. Los primarios van a ser
los ganglios ilíacos externos, los internos, los obturadores, los perivesicales y los presacros, y en los secundarios vamos a tener los ilíacos comunes. Entonces, en cuanto a la diseminación, vamos a encontrar que si el tumor primario se encuentra en la pared posterior, los ganglios obturadores van a ser los más afectados. Aquí, como en esta imagen, podemos ver este ganglio que ahorita se va a iluminar. Ahí está. Entonces, esos son los ganglios obturadores. En cuanto a si el tumor primario se encuentra en la pared anterior, los ganglios ilíacos internos van a ser los más afectados. En cuanto a las paredes laterales superiores e inferiores, vamos a tener que los ganglios más afectados van a ser los ilíacos externos. Aquí lo podemos ver en esta otra tomografía. Y aquí vemos cómo se pinta el ganglio ilíaco externo. Y en cuanto al cuello de la vejiga, vamos a tener los ganglios presacros, los ganglios ilíacos comunes. Aquí, por ejemplo, también podemos ver en esta resonancia magnética cómo están afectados los ilíacos comunes aquí en verde y el ilíaco externo aquí. En cuanto al TNM, tenemos, como ya lo sabemos, TX es tumor que no puede ser valorable, T0 es no hay evidencia de tumor, TA es un carcinoma papilar no invasivo, tenemos el TIS, que es el carcinoma uroterial in situ. En cuanto al T1, ya va a ser un tumor que invade la lámina propia. El T2A va a ser, es un tumor que invade la muscular superficial propia, la primera mitad o la mitad interna. El T2B ya va a ser la otra mitad. En el T3 ya vamos a tener, es un tumor que invade ya el tejido perivesical. El A va a ser microscópicamente y el B ya va a ser macroscópicamente. En el T4 ya va a ser un tumor que es extravesical, que invade directamente estroma, prostático, útero, vagina, y el T4B ya va a ser un tumor que invada la pared pélvica o la pared abdominal. Aquí lo podemos ver, la gráfica de la JTC. En cuanto a la N, vamos a tener que N1 va a ser ya un ganglio con metástasis a la pelvis verdadera, que estos van a ser los perivesicales, los obturadores, los ilíacos internos o externos o los sacros. En el 2 ya van a ser múltiples ganglios y en el 3 ya va a ser un tumor que ya llegue a las ilíacas comunes. En cuanto a la M1, ya va a ser metástasis a distancia, limitada a ganglios más allá de las ilíacas comunes, y M1B ya va a ser metástasis a distancia. Y en cuanto a la cistectomía radical, esto nos hizo la pregunta el doctor Rivera el lunes, en quienes va a estar indicado, va a ser en pacientes con tumores T1 de alto grado, carcinoma in situ, que sea invasor a la muscular. Y en cuanto a la técnica, que fue lo que nos preguntó el doctor, vamos a tener que va a ser una resección de bloque de vejiga con recubrimiento peritoneal. Va a ser también el uraco, grasa perivesical, uréteres inferiores. Los ganglios pélvicos van a ser bilaterales y va a ser la uretra proximal en hombre y uretra completa va a ser en todas las mujeres o en hombres con pacientes con carcinoma in situ, en tumores multicéntricos que tengan afectación del cuello de la vejiga o la uretra prostática. Así también en hombres va a ser la próstata, vesículas seminales, conducto deferente. En mujeres va a ser el útero, las trompas de falopio, ovarios, cuello uterino y manguito vaginal. Ahora, en cuanto a la CCN, nos dice que se debe realizar una linfadectomía pélvica bilateral también, incluir como mínimo los ganglios linfáticos obturadores, los ilíacos externos, internos y los comunes. Y en el artículo SWOG 8710, pues se demostró que hay una mejoría en la supervivencia con una recesión mínima de 10 ganglios. En cuanto a la simulación, eso es importante para nosotros, ya lo hemos visto, los pacientes tienen que estar en decúbito supino, y aquí la diferencia es que vamos a tener la vejiga vacía en cuanto a la reproducibilidad del tratamiento. Sin embargo, sí se puede hacer con la vejiga llena, si es un boost, pero ¿con qué técnica de IGRT? El recto lo vamos a tener vacío, los brazos al pecho, pierneras si es necesario, y la tomografía va a ser de pelvis de cortes de 3 milímetros de la parte superior de las articulaciones sacroiliacas y hasta 5 centímetros por debajo de las tuberosidades isquiáticas. Esto, de esto lo saqué de los artículos que nos mandó el doctor Valdivia, de las guías británicas. Y ya. Buenos días. Déjate cedo el control de la Sí. pantalla. ¿Lo quito yo? Sí. A ver, espera. ¿Cómo? A ver, espera, ese... Buen día. No, eres tú. ¿Algo? Entonces, con la presentación del caso, es un paciente masculino. ¿Le podrían ir dando ustedes? Porque estoy en mi celular y no voy a ver. poder, por favor. Sí, ¿Tú lo cambias, Valdi, o yo? yo lo cambio. Ah, bueno.
La siguiente, por favor. Sí, Camilo, porque yo no estoy escribiendo. Entonces, es un hombre de 79 años de edad. Tiene como diagnóstico un cáncer de vejiga urotelial, PT2, N0, M0. Y como antecedente de importancia único, pues es un paciente diabético de 10 años de evolución en tratamiento con metformina y glibenclamida. La siguiente, por favor. Él inició su padecimiento en septiembre del 2018 con hematuria formadora de coágulos que se autolimitaba. Sin embargo, pues al persistir acudió a un médico privado quien realizó una RTV con un reporte de malignidad, por lo cual lo mandaron aquí al INCAN. La siguiente, por favor. Su primera vez en el INCAN fue en abril del 2019. En mayo, pues ya fue referido a urología, quienes por la revisión de laminillas, donde no vieron muscular propia, lo consideraron candidato a otra RTV. La siguiente, por favor. Primero se le hizo una tomografía tóraco-abdominopélvica, en la cual solamente a destacar un granuloma pulmonar basal izquierdo, pequeños quistes en ambos riñones y un engrosamiento en la pared de la vejiga, en la parte anterosuperior y lateral izquierda, con un grosor de entre 16 y 26 milímetros. La siguiente, por favor. Esta es la urotac que se le tomó al paciente y ahí vemos en la pared anterolateral del lado izquierdo, pues el engrosamiento. La siguiente, por favor. Ellos descartaron en esa tomografía que el paciente tuviera algún ganglio sospechoso. En la RTV, ellos, los urólogos, en la descripción macroscópica, describieron un tumor dependiente del fondo y del domo vesical con áreas de necrosis que macroscópicamente ya infiltraban al músculo detrusor. Le tomaron una biopsia y en la biopsia el reporte de la patología fue un carcinoma urotelial de alto grado con infiltración a la muscular propia. La siguiente, por favor. Entonces, el servicio de urología mencionaron que no fue candidato a cirugía radical por el estado funcional que no era favorable, con un índice de comorbilidad de Charlson de 6, con una esperanza de vida a 10 años del 2%, por lo cual lo refirieron a oncología médica y a radiooncología para terapia trimodal. Este paciente pues fue valorado por ambos servicios y como parte de su tratamiento del 25 de septiembre al 15 de noviembre recibió QTRT 63 Grays en 35 fracciones con un ciclo de carboplatino. Hola. Bueno, lo siguiente vamos a ver este estudio fase 1 fase 1 y 3, que es el RTOG 0524. ¿Le pueden pasar a la siguiente? Bueno, en este evaluaron dos grupos de pacientes. En estos dos grupos de pacientes, se dieron este esquema de tratamiento. En el primer grupo de pacientes incluyeron a aquellos que tenían una sobreexpresión del crecimiento, del factor de crecimiento epidérmico humano y le dieron quimio-radioterapia, pero además la quimioterapia fue con paclitaxel y además agregaron trastuzumab, a diferencia del grupo 2 que no tuvieron expresión del HER2, pero y a ellos solamente se les dio quimio-radioterapia y paclitaxel. La siguiente. Entonces, vamos a ver por qué hicieron este estudio. Como habíamos visto anteriormente, la estrategia multidisciplinaria con la resección tumoral transureteral de vejiga consistía en primero quimio, radioterapia y después quimioterapia ayudante. Entonces, como hemos visto, hay estudios que nos dicen que en pacientes que no eran operables, se beneficiaban de, preservaban la vejiga y se beneficiaban de esta terapia multimodal. Entonces, había una incógnita. ¿Qué pasaba con pacientes a los que tenían bajo riesgo, o sea, que sí podían ser operables? Había la pregunta si esta terapia podía servir para conservar la vejiga sin que esto comprometiera
desenlaces oncológicos. Entonces, este estudio se hizo para determinar la seguridad y eficacia de este enfoque multidisciplinario en pacientes de bajo riesgo. La siguiente. Entonces, sabemos que el cisplatino tenía nefrotoxicidad, utilizaron paclitaxel en el RTOG 0233 y 9206, esa fue el fundamento por lo cual se hizo este estudio. Los criterios de inclusión fueron, los pacientes tenían que tener carcinoma transicional de vejiga, el tamaño del tumor era de un T2 a T4A, N1, M0, tenían que hacerse una resección transureteral del tumor y tenía que haber suficiente tejido para que le hicieran esta prueba de inmunohistoquímica y poder determinar el factor de inmunoterapia. La siguiente. Entonces, el objetivo primario fue toxicidad aguda. Los objetivos secundarios era que completaran todos los pacientes este programa de tratamiento, la respuesta completa y la supervivencia libre de enfermedad y general a 5 años. La siguiente. Entonces, en los dos grupos que ya tenemos, que en uno fue quimioterapia, quimio-radioterapia e inmunoterapia, y en el otro solamente quimioterapia y radioterapia, y esto dependía si tenían sobreexpresión del HER2. La siguiente. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que se observaron eventos adversos. Bueno, estos son resultados intermedios. Se observaron eventos adversos agudos relacionados en el tratamiento de 7 a 20 pacientes en el grupo 1, o sea, de quimio-radioterapia con inmunoterapia, y 14 de 46 pacientes en el grupo 2, o sea, 30.4%. La terapia se completó en un 60% en el grupo de quimio-radioterapia e inmunoterapia y 74% en el de quimio-radioterapia. La mayoría de los que tuvieron un tratamiento incompleto, la toxicidad, o sea, tuvo una toxicidad con efectos adversos grado 5, esto fue en el grupo 1 y hubo 2 muertes, ambas en el grupo 2, pero no fueron asociadas al tratamiento. La tasa de respuesta completa a un año fue de 72% para el grupo 1 y 68% para el grupo 2, no difirieron mucho. La siguiente, entonces, en conclusión, en pacientes con cáncer de vejiga con invasión muscular que no son candidatos a cistectomía, la radioterapia combinada con paclitaxel es factible. Y la adición de trastuzumab parece dar como resultado una quimiorradiación de eficacia comparable para el cáncer de vejiga, y vemos que los efectos adversos en ambos grupos no difirieron mucho, y se deben realizar pues más estudios basados en biomarcadores para que definamos qué pacientes se benefician o no de agregar inmunoterapia. Bueno, como siguiente tema tenemos en el contorneo de los órganos de alto riesgo y las dosis de restricción. La mayoría de órganos de riesgo ya estamos bastante familiarizados en cuanto a su delimitación. En primer lugar, tenemos el fémur. Debemos de recordar que el límite superior va a ser el borde más superior de las cabezas femorales, y debemos de seguir el volumen hasta las tuberosidades isquiáticas. No debemos de olvidar contornear el trocánter. Y en el protocolo RTOG 0524 establece como dosis máxima 50 grays. Si lo comparamos con el Quantec, que también es para radioterapia 3D, vemos que el endpoint o el efecto adverso de interés va a ser la radionecrosis de la cabeza femoral, y para tener una incidencia menor al 5% de este efecto adverso, generalmente es que se describen las dosis de restricción, que va aproximadamente entre los 50 y 52 grays. La siguiente. Los errores más comunes según la guía de la RTOG del contorneo de órganos de riesgo es contornear únicamente la cabeza femoral, no contorneando inferiormente hasta las tuberosidades isquiáticas, contorneando de más por debajo de las tuberosidades, no contornear los trocánteres, y si se usa herramientas de autosegmentado, no editar los volúmenes, que también puede ser un factor de riesgo. La siguiente.
Bueno, el siguiente órgano de riesgo es el recto sigmoides, que en este protocolo lo van a delimitar como una sola estructura, tanto el recto como el sigmoides, por lo que el borde inferior, el límite inferior o borde inferior lo recomienda también a nivel de las tuberosidades isquiáticas, y de forma superior se debe de contornear y incluir la flexura sigmoidea por encima de la vejiga. Y en cuanto a dosis de restricción, la curva de isodosis de 55 Grays no debe de contener todo el volumen o todo el ancho del recto sigmoides. La siguiente. Bueno, tenemos aquí también en una vista sagital que el contorneo como un órgano único recto sigmoides. Tenemos aquí la dosis de restricción ya comparándolo con el Quantec. Nuestro propósito va a ser evitar tanto toxicidad grado 2 como grado 3, si mantenemos independientemente qué parámetro utilicemos, si utilizamos el B50 menor a 50% o en el otro extremo B75 menos del 15%, nos damos cuenta que el objetivo es el mismo, que es una toxicidad grado 2 menor al 10% y una toxicidad grado 3 menor a procurar una toxicidad grado 3 menor al 15%. La siguiente. Tenemos por último que en este protocolo se recomienda los intestinos pintarlos como una bolsa. Los límites, el límite inferior debe de ser el asa y tanto de intestino grueso o como delgado que se encuentre más inferior o por encima del recto. Ya podemos empezar a contornear propiamente la bolsa intestinal. Se deben de editar las estructuras genitourinarias como es la vejiga. Y se recomienda contornear hasta 2 centímetros por encima del volumen de tratamiento. Como podemos ver en la imagen, en la primera axial, nos está señalando que debemos de contornear como bolsa el intestino, y los bordes van a ser propiamente los músculos y las estructuras óseas de la pared abdominal. La siguiente. Y tenemos, bueno, también tenemos una vista coronal donde se ve que editan las estructuras genitourinarias, y la dosis de restricción que nos propone el RTOG 0520 es un B45 menos de 300 cc. Tenemos aquí comparándolo con el Quantec. El propósito es procurar una toxicidad grado 3 que sea menor al 10%. Tenemos aquí las dos comparaciones del Quantec. Si nosotros contorneamos asa por asa, tenemos un B15 menos a 120 cc. Y si contorneamos toda la cavidad, tenemos un B45 menos de 195 cc. Eso es en cuanto a órganos de riesgo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a revisar el contorneo de campos para CTV1 de cáncer vesical. Si me ayudan poniéndole a la siguiente. Entonces, el protocolo establece para el CTV1 algo que ellos denominan como Small Pelvic Fields. Esto se refiere a la inclusión y contorneo de la vejiga completa, el sitio donde está tumor, la próstata, ganglios pélvicos por debajo de la ilíaca común, incluyendo interno, externo, presacros y adicionalmente los obturadores. Como podemos apreciar, estos son los cortes representativos del caso que se envió para este taller de contorneo, en el cual en un corte sagital podemos ver que esta bifurcación de la ilíaca se va dando más o menos en la intersección de L5 a S1. Vamos descendiendo y en el corte sagital podemos ver todos los ganglios presacros y finalmente en el corte axial a nivel de los obturadores. Ya yéndonos en cuanto al primario, vemos que se está contorneando toda la vejiga en su totalidad y nos damos un poquito más de extensión hacia los límites inferiores para la inclusión de la próstata por completo, quedando el bulbo peniano como una referencia del límite inferior para la próstata. Le damos a la siguiente.
Luego, establecen la forma en la cual se tienen que colocar los campos. Podríamos decir incluso que pues la forma en la cual hacen ellos la sugerencia de colocación de campos es quizá un poco vintage, pero pues es bastante útil dependiendo de las técnicas que podamos usar según el centro en el cual vayamos a laborar. Ellos establecen que hay que colocar primero un campo anterior y un campo posterior. Como tal, establecen que los límites deben de abarcar este campo anterior de forma lateral a la porción de la mitad de los huesos ilíacos. En cuanto a los límites superior, establecen que sea de L5-S1 o en aproximadamente 1 centímetro por arriba del volumen. Y finalmente, el límite inferior establecen que tiene que quedar por abajo de los agujeros obturadores. Y ya que con estos tamaños de campo y con estas dimensiones, las cabezas femorales estarían recibiendo toda la dosis de prescripción, establecen que se tienen que diseñar bloques pues personalizados ahora sí que para cada caso, para cada paciente, para bloquear las cabezas femorales, tal como lo vemos en esta imagen del DRR que establecimos para el caso. Le damos a la siguiente. Ahora bien, vamos a hacer una cajita. Esta caja va a estar conformada por los campos anterior y posterior que ya mostramos y aparte estos dos opuestos laterales a 90 y 270 grados. Lo que mencionan es que al momento de ver nuestro volumen deberíamos de dejar una distancia de aproximadamente 2.5 centímetros anteriormente hacia la porción más anterior de la vejiga que hayamos contorneado, tal como lo pueden ver ahí la medición, y también 2.5 en el sentido posterior al corte más posterior de la vejiga. Y finalmente 2.5 centímetros también de la vejiga hacia abajo es lo que recomiendan de darle de margen. Le damos a la siguiente. Al igual que en el caso anterior, también recomiendan que se hagan bloques para las esquinas de este campo lateral para proteger ciertos tejidos. El primer bloque que se va a diseñar es un bloque hacia la esquina superior del lado derecho. Esto es para proteger el intestino principalmente, para que ese lateral que va a entrar no dé toda la dosis hacia el intestino. El otro que está a su lado derecho, pero el inferior, ese está diseñado para que no toda la dosis se reciba hacia el pubis y hacia los tejidos blandos de la región hipogástrica y del pubis propiamente. Y finalmente, el pequeño bloque que está hacia el lado izquierdo, en la porción inferior, eso es para brindar cierto grado de protección hacia el recto, hacia el canal anal y también hacia el tejido blando que puede estar subyacente a esa región que queremos tratar. Esto a grandes rasgos sería el CTV1 para la primera fase del tratamiento. Gracias. En cuanto al contorneo y explicación de campos y volúmenes para CTV2 y CTV3, ¿qué son las reducciones? En cuanto al CTV2, que va a ser la vejiga completa, el RTOG 0524 nos explica que este comprende la totalidad de la vejiga, más cualquier masa visible asociada a la vejiga visible por TAC, por resonancia magnética, y también nos hablan que tiene que haber un consenso con el urólogo que realizó la resección transuretral para poder ser tratado con un margen de 2.5 centímetros a dosis prescrita a la superficie a la mínima isodosis para el CTV2, como ya se explicó en los campos que nos mostró Salvador. Y en cuanto a la radioterapia 3D, un PTB, que va a ser del CTB más 2 centímetros, que puede ser creado para que la dosis mínima al PTB no sea menor del 95% de la dosis al isocentro. Y se deben tomar en cuenta las precauciones extras para bloquear lo más posible el intestino delgado y limitar la dosis a este. Nos hablan de que se deben de usar de 4 a 6 campos para limitar la dosis al intestino delgado. La que sigue, por favor. En cuanto al CTB2, que es toda la vejiga, se puede observar arriba desde lo más caudal hasta lo más cefálico y abajo en las imágenes la expansión para el PTB. La que sigue, por favor. En cuanto al CTB3, que ya es básicamente el boost hacia la región tumoral, que va a comprender el GTB, que incluye cualquier masa relacionada a la vejiga observada en TAC, resonancia magnética y cistoscopía,
También consultamos con el urólogo que realizó la TURP, así como el reporte de la cistoscopía para determinar el área original del tumor. Y el GTB del bus tumoral puede ser tratado con un margen de 2.5 centímetros, con la dosis prescrita a la superficie con mínima isodosis, o puede ser ya un CTB3 con una expansión de 2 centímetros para un PTB3. Y puede ser creado para la isodosis mínima al PTB no sea menor del 95% de la dosis al isocentro. La que sigue, por favor. Podemos observar aquí, en este caso, la tumoración contorneada y se le da la expansión al PTB con 2 centímetros. Listo. Hola, perdón. Nada más un comentario. Si puedes darle al anterior, por favor. Digo, para este caso, realmente no aplican tanto estas imágenes, ya que pues sabemos que aquí raramente colocan fiduciales o raramente nos dejan marcas. Para este caso era más sencillo, ya que el paciente, pues a pesar de que le hicieron una resección transuretral, en la tomografía de simulación que estaba en el sistema Eclipse, tenía bastante carga tumoral, entonces era todavía más sencillo contornear este tipo de situaciones para un CTB hacia el lecho. Entonces, este no es tan aplicable por las fiduciales, hay que tomarlo en cuenta. Y Héctor, ¿tú qué harías, por ejemplo, en estos casos que no nos ponen fiduciales, que no sabemos muy bien dónde puede haber estado el tumor, porque en ocasiones, pues, no lo sabemos o nada más sale en la nota de los urólogos, pero no podemos identificarlo? O sea se podría hablar con el equipo de urología, si es que se puede, revisar los reportes de la cistoscopía y en cuanto a imágenes buscar en cuanto a los diferentes, ya sea todos los reportes de tomografía también previos o resonancia magnética en el caso de que se tenga también disponible el reporte e imágenes. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver los volúmenes y los campos de acuerdo a las guías londinenses. La que sigue, por favor. La que sigue. En realidad los volúmenes que nos mencionan en esta guía pues son bastante fáciles. Solamente mencionan el GTB y el PTB. El GTB enmarca toda la vejiga y toda la extensión de la enfermedad perivesical, y esto mediante la clínica y mediante estudios de imagen. Y el PTB es una expansión del GTB más 1.5 a 2 centímetros. Entonces, aquí podemos ver los 3 cortes del contorneo que se hizo. En este caso yo le di 1.5 centímetros de margen y pues como podemos ver no hay CTB, solamente es el GTB más el PTB. En cuanto a los campos, pues la verdad es que la guía es como bastante escueta en cuanto a cómo ponerlos. Solamente nos menciona que pueden ser las 2 técnicas, un 3D conformal con 3 a 4 campos, o también podemos utilizar técnica IMRT. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, vamos a ver brevemente la evaluación del plan. En algunos puntos no van a coincidir porque la RTOG, como vimos, hace evaluaciones en relación a un plan 2D y el plan se trató con BIMAT en el TrueBeam, entonces algunas no las vamos a cumplir por obvias razones. Por ejemplo, la primera, en donde se comenta que la dosis mínima del isocentro no debe de ser menor al 95%. Y bueno, el isocentro, pues aquí en este caso está fuera del volumen. Eso lo podemos hacer porque pues, podemos modular la dosis y podemos definir el isocentro en otro sitio. Y aquí fue del 84%. El Dmax no debería de exceder el 107%. Aquí sí nos pasamos un poquito, fue del 109%. La máxima fue de 69.3 Grays. En relación a las cabezas femorales, el Dmax debe ser menor a 50 Grays. La derecha fue de 50.29, realmente fue muy puntual esa dosis, y la izquierda fue de 49.24, pero la media ambos estuvieron por debajo de 20 Grays. En relación al recto sigmoides,
El Demax de 55 Grays fue de 52 Grays y el intestino de 45 Grays, según la RTOG que estamos utilizando, debe ser menos de 300 cc y si lo cumplimos fue de 219 cc. Listo. ¿Terminaste? Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a hablar de algunas diferencias Hola. entre los dos protocolos, el 0524 y el BC2001. ¿Esperas poquito, Alfredo? Perdón. El doctor Santiago quiere hacer un comentario. Claro, sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Doctor. Perdón, espera. ¿Pudiste evaluar el punto caliente como la RTOG con la esfera .03 cc? Lo digo por lo siguiente. Habitualmente evaluamos el punto caliente de manera nominal, es decir, que no excede el 107% nominalmente, pero si revisamos la RTOG, habitualmente tendríamos que evaluar que la esfera de .03 cc no exceda el 107 o 110% según corresponda, y tendríamos que evaluarlo de esa manera. Habitualmente, si la dosis nominal no excede el 110%, cumpliríamos con esa restricción. Porque si lo evaluamos nominalmente, realmente estaríamos evaluando un voxel, que no es clínicamente trascendente para el paciente. ¿Pudiste evaluarlo, sí? Se hizo una evaluación nominal, al igual que en relación a las cabezas femorales. Y sí, como comenta, pues puede ser un voxel únicamente el que nos está dando el punto máximo, que pues teóricamente, pues, para términos prácticos, no sería algo significativo para el paciente. Sí, también de las causas femorales recordemos que hay varias restricciones. En generalmente está que el B50 no exceda más del 5% o que la dosis media no exceda mayor al 45 Gray. En este plan vimos que es del 26, ¿no? Entonces, en este plan, particularmente las causas femorales, realmente a mí no me inquietarían. Y estuvo muy, muy acertado la puntuación que hiciste acerca de la dosis al isocentro. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas diferencias que hay entre el RTOG 0524 y el BC2001. ¿La que sigue, por favor? Bien, pues como ya lo comentó Eric hace ratito, pues el objetivo primario del RTOG 0524 fue determinar la toxicidad de la QTRT con paclitaxel y trastuzumab y la irradiación en pacientes sin cistectomía con o sin sobreexpresión de HER2-neu, y básicamente el objetivo primario del BC2001 pues fue determinar la eficacia y toxicidad de la QTRT versus no dar QT. Los objetivos secundarios pues básicamente pues son similares. La que sigue, por favor. Los criterios de inclusión, la RTOG 0524 como diferencia principal, creo yo, es que incluyó pacientes se incluyó pacientes con enfermedad ganglionar, o sea, CM1, versus el BC2001 que solamente incluyó T2, T4, N0, M0. La que sigue, por favor. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, Alfredo, por favor? Claro. Bueno, ¿me escucha mejor? Ándale, gracias. Bueno. Más fuerte, Freddy. Sí, entonces, un minuto, me voy a desconectar unos audífonos. ¿Me escuchan mejor? Bueno, sí. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, los criterios de exclusión, pues básicamente, pues también son bastante similares en los dos protocolos. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de algunas especificaciones de la RTOG 0524. Pues básicamente en este protocolo no se permitió RT con intensidad modulada. La protracción fue de 7.1 semanas con 5 días por semana simultáneamente con paclitaxel. La RT se inició dentro de las 3 a 12 semanas posteriores a la TUR máxima. La RT fue continua y pues como ya lo mencionó Eric, al principio se le llevó a la mini pelvis con 22 fracciones a 1.8 Grays a 39.6 Grays en total, posteriormente 8 fracciones a 54 Grays con una reducción a toda la vejiga y por último a una dosis total de 64.8 Grays con 6 fracciones adicionales para el busto. La que sigue, por favor.
El tratamiento se dio con LINAC de alta energía con fotones de 10 MB. Se utilizó RT conformal en posición supina con recto y vejiga vacía. La que sigue, por favor. En cuanto a la planificación y volúmenes de tratamientos para la minipelvis, pues fue una técnica en caja de 4 campos que abarcó toda la vejiga, la próstata y los ganglios linfáticos pélvicos por debajo de la bifurcación de la ilíaca común. Los márgenes del campo CTB1 en las dimensiones superior e inferior se extendieron desde la región sacroiliaca hasta justo por debajo del agujero obturador. Los campos opuestos anteroposteriores se extendieron lateralmente 1.5 a 2 centímetros más allá de la cara medial de los huesos pélvicos para abarcar los ganglios ilíacos linfáticos, y los campos laterales paralelos opuestos se extendieron al menos 2.5 centímetros por delante del límite de la vejiga. El margen posterior debía estar a 2.5 centímetros más allá de la vejiga o de cualquier masa tumoral. La que sigue, por favor. Inferiormente, en los campos laterales se usaron bloques de esquina para proteger el tejido blando inferior a la sínfisis del pubis en sentido anterior y al canal anal en sentido posterior. Superiormente, en los campos laterales se colocó un bloque de esquina anterior para proteger al intestino anterior a la cadena ganglionar ilíaca externa, y el bloque de esquina podía extenderse 1.5 centímetros por delante de los ganglios linfáticos y la vejiga. Se debían ajustar a ciertas variaciones anatómicas, como si tuvieran divertículos, cistoceles o una hernia de la pared abdominal. La que sigue, por favor. En cuanto al CTB2, que fue la vejiga entera, abarcó toda la vejiga más cualquier masa asociada a la vejiga visible por TAC o cualquier otro estudio. El CTB2 podía tratarse con un margen de bloque de 2.5 centímetros con la dosis prescrita a la superficie mínima de isodosis que abarcaba el CTB2, o un PTB que era igual a un CTB2 más 2 centímetros, el cual podía ser tratado para que la dosis mínima del PTB no fuera menor al 95% de la dosis isocéntrica. La que sigue, por favor. En cuanto al BUS o el CTB3, se podía tratar con un margen de bloque de 2.5 centímetros con la dosis prescrita a la superficie mínima de isodosis que abarcaba el CTB3 o un PTB que era igual a un CTB3 más 2 centímetros. La que sigue, por favor. En cuanto a las restricciones, la dosis mínima del PTB no debía ser menor al 95%, la dosis máxima no debía exceder el Alfredo, 100%. si gustas, nos brincamos esa parte porque ya se comentó ahorita en las tiempos previas. La que sigue, por favor. Y entrando al BC 2001, pues como en este protocolo se evaluó RT versus QTRT con 5-fluoracilo mitomicina, la que sigue, versus RT sola. En cuanto a las especificaciones de la RT, el GTB, el CTB y el PTB se definieron con cortes de 4 a 5 milímetros, y los pacientes fueron planificados con recto y vejiga vacía. La que sigue, por favor. En cuanto a la técnica, pues para el tratamiento de RT con vejiga completa, el PTB fue la pared externa de la vejiga con un margen de 1.5 centímetros, más la extensión extravesical del tumor con un margen de 1.5 centímetros. Aquí, a diferencia del RTOG 0524, el PTB se cubrió usando un campo anterior y 2 laterales en vez de una caja. Los pacientes fueron tratados a vejiga completa con un BUS al GTB más 1.5 centímetros de margen, y el PTB debía estar cubierto por 3 o 4 campos coplanares. El objetivo fue lograr el 100% de la dosis de referencia al PTB de volumen reducido y el 80% de la pared de la vejiga. La que sigue, por favor. La dosis total fue de 64 Grays en 32 fracciones con una protracción de 6.5 semanas o 55 Grays en 20 fracciones durante 4 semanas. La que sigue, por favor. Entonces, algunas diferencias puntuales entre los dos protocolos, pues fue la dosis. En el RTOG fueron 64.8 Grays en 36 fracciones en 7.1 semanas, y el BC 2001 pues fue 64 Grays en 32 fracciones durante 6.5 semanas o 55 en 20 durante 4 semanas. La técnica en caja utilizada en el RTOG y un campo anterior y 2 laterales en el BC 2001. Otras diferencias fueron que en el RTOG 0524 se trataron pues como si fuera una técnica en 2D versus el BC 2001, donde ya se dieron márgenes un poco más pequeños. Gracias. Hola, buen día. ¿Me da la siguiente, por favor? Sí. Bueno, a mí me tocó analizar estas guías que en realidad no son aplicables al caso clínico, porque esta es para contorno de los volúmenes posterior a la cirugía, posterior a la cistectomía. Para el desarrollo de estas guías,
participó un grupo multidisciplinario de especialistas en cáncer de vejiga en diferentes países, en 5 países, y de estos fueron 6 radiooncólogos y 7 urólogos que fueron los que participaron en el desarrollo de los contorneos propuestos, y fue a través de teleconferencias y de correo electrónico. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, los volúmenes que delimitó esta guía fueron el CTB, el PTB y también los órganos de riesgo. En cuanto al CTB, pues el CTB depende del resultado histopatológico posterior a la cirugía y varía dependiendo si la cirugía resultó con márgenes negativos o positivos. En caso de que los márgenes fueran negativos, el CTB incluye la región ganglionar pélvica, nada más, y no incluye el hecho de la cistectomía. Para este CTB de ganglios o CTBN, incluye los presacros, los ilíacos comunes distales bilaterales, ilíaco externo interno y obturador. Esto es porque posterior a la cistectomía, con los márgenes negativos, pues la falla nodal más frecuente es en la pared lateral pélvica, por eso se incluyen estos ganglios. Y para los márgenes positivos, se incluyen los mismos, la región ganglionar pélvica, pero aquí sí se incluye el hecho de la cistectomía, porque la recurrencia sigue siendo más frecuente en los ganglios de la pared, pero posteriormente o en segundo lugar al lecho. Entonces, para márgenes negativos, el CTB incluye el CTBN, que es exactamente el mismo, y el CTBCB, que es el del lecho de la cistectomía vaya, y este incluye todo el tejido de la pelvis que rodeaba la vejiga, la vagina proximal en caso de mujer o próstata previo a la cirugía, así como el lecho de la cistectomía, incluidos los tejidos pararectales anterolaterales. Y como PTB da una expansión uniforme de 0.5 a 0.7. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto al fraccionamiento, pues también fue un consenso de 45 a 50.4 grays, dependiendo del caso. Para el CTBN, aquí menciona que pues es un solo volumen y es la unión de los sacros, los ilíacos y los obturadores, y menciona una guía de contorneo en cuanto a los límites. Menciona aquí que los presacros hay que empezar a contornearnos entre la interfase de cambio entre L5 y S1 y hasta la parte superior de S3. Y esto debe de incluir de 1 a 1.5 centímetros del tejido anterior del sacro, y también entre los contornos de los vasos. En cuanto a los ilíacos, que son los comunes, los internos y los externos, se comienzan al mismo lugar que los presacros, pero a estos se le dan una expansión de 7 milímetros de manera anterior, posterior y lateral, y a superior e inferior no se le da expansión. Los externos se contornean, empiezan a contornear inferiormente a la parte superior de las cabezas femorales, y los internos se continúan hasta que ya no sean visibles en la TAC o salgan a través de la pelvis verdadera. Y en cuanto a los obturadores, aquí se le va a dar 1 centímetro de ancho en el tejido medial a ambos músculos obturadores internos, que van pues desde el borde anterior hasta el borde posterior del ilion. Y en la parte superior dice que se comienza donde comenzaron los contornos de los vasos ilíacos internos y externos, y se detienen y se extienden hasta por debajo de la parte superior de la sínfisis del pubes. Importante que hay que recortar también para que no se extienda fuera de la pelvis verdadera, y también que no se meta al músculo o al hueso. Y también aquí el panel consideró que el CTBN no debería de ser recortado del intestino como tal para reducir el riesgo de una pérdida marginal importante y mayor riesgo de falla en esta región lateral pélvica. La siguiente, por favor. Bueno, estos del lado derecho vemos aquí un corte axial donde empieza el CTBN, que viene de los dos lados. Las otras estructuras, pues el A es la derivación urinaria, los intestinos, acá los huesos, y pues aquí del lado izquierdo que vemos el corte coronal y el lateral, vemos que empieza, bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien, justamente la interfaz de L5 y S1, y se extiende hacia abajo hasta la parte de la sínfisis del pubis, y queda más o menos en esta forma como de una casita. En realidad en esta guía sí fue un poco criticado las instrucciones para contornar el CTB en la interfase de L5 y S1, porque pues menciona que eso puede ser no tan detallado y que pues puede variar incluso entre cada paciente. La siguiente, por favor. En cuanto al CTB del lecho quirúrgico, aquí menciona, llegaron al consenso de que el límite superior debe ser 2 centímetros superior a
al aspecto superior de la sínfisis del pubis, y de manera anterior tiene que llegar hasta posterior a la sínfisis del pubis. Y aquí menciona dos planos para ayudarnos al contorneo. El primer plano, que bueno, de arriba y hacia arriba y hacia abajo son los dos planos. El primer plano es este que viene en la imagen con el color amarillo, que es en un plano anteriormente se debe de continuar con una línea hacia arriba, pues en el plano ya definido, pero pues solamente extenderse hacia arriba, que es el primer plano, y el segundo plano es una extensión inferiormente, también por posterior de la sínfisis del pubis. Y en el límite posterior, aquí los contornos se consolidan con un tercio anterior de la circunferencia anorrectal, como aquí se alcanza a ver más o menos un tercio, sin extenderse a anorrecto. Y también aquí marcan el tercer plano, que es el que está en color negro, que es que se continúa por arriba del recto y se detiene posteriormente en el plano definido, extendiéndose una línea superior desde el borde anterior del recto. Los límites laterales son hasta el borde medial de los obturadores internos de manera bilateral, como ya vimos en la imagen previa. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver otras. Inferior a estos, el borde lateral se extiende hasta la pared vaginal o el lecho prostético, dependiendo. Y el inferior son 2 a 3 milímetros sobre el bulbo del pene para los hombres y 1 centímetro debajo del poro inferior del obturador en caso de mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los cortes axiales del volumen del lecho quirúrgico. Aquí, para ver la traducción en el corte axial de los planos que se veían en la imagen posterior, que vemos que este es el plano 1 que se extendió posterior a la sínfisis del pubis, pero una línea hacia arriba. Y el plano 3, que va por encima del recto, posteriormente al plano, entre el borde anterior del recto, con un plano hacia ascendente. La siguiente, por favor. Ajá. Y en esta vemos representado en el corte axial el plano 2, que va, como ya vimos, hacia abajo de la sínfisis del pubis por el borde posterior. ¿Perdón? La siguiente, por favor. ¿Qué se debería el cambio? También llegaron a un consenso de cómo contornear los órganos de riesgo, y los órganos de riesgo que mencionan se deben contornear son estos 5, empezando por el intestino, que lo mencionan a contornear a manera de bolsa e iniciar a 3 centímetros por arriba del CTB de ganglios y hasta abajo hasta que ya no sea visible. El recto, pues desde la unión rectosigmoidea, superar el nivel de las tuberosidades isquiáticas inferiormente, y los huesos pélvicos 1 centímetro por encima del CTB de los ganglios, hasta 1 centímetro por debajo del borde inferior del CTB del lecho quirúrgico. Y también lo que menciona que se debe de contornear de manera estricta es la desviación o la derivación urinaria. Y el contorneo depende del tipo de procedimiento que le hicieron. Esto es muy importante contornearla precisamente para evitar que llegue dosis a esa zona. En caso de que sea una derivación no continental con un conducto intestinal, lo que se le llama conducto ileal, aquí se incluye el estoma y la porción visible del conducto intestinal. En caso de que sea una derivación cateterizable, continente no ortotópica, que es la bolsa de Indiana, incluye el estoma, el conducto intestinal y aparte el reservorio de orina interno. Y si es una desviación ortotópica continente, que es la bolsa de Studer, incluir el reservorio intestinal. Y también lo que se debe de contornear es la bolsa de ostomía, de la misma manera para evitar zona de radiación a esta zona, que es para los pacientes que tienen una derivación urinaria no continental. Y pues aquí se contorna todo el depósito de orina externo que sea visible, y obviamente pues se prefiere simular y tratar con la bolsita vacía. Bien. Bueno, buenos días. A mí me tocó hablar de la comparación y de la evidencia de los diferentes esquemas de tratamiento. Como bien sabemos, en vejiga pues existen muchos esquemas diferentes de tratamiento. ¿Me da que sigue? No me escucho. ¿Se me escucha? Bueno, en cuanto al tratamiento convencional, pues es una dosis por fracción de 1.8 a 2.0 grays. Bueno, la dosis más recomendada en los diferentes artículos es la de 60 a 64 grays en 30 a 32 fracciones. Y bueno, se ha comparado también
con la dosis de 52.5 a 55 grays en 20 fracciones, y esto tiene un nivel de evidencia 2B. En cuanto al hiperfraccionamiento, pues son dosis por fracción de 1 a 1.2 grays por fracción. Y bueno, en los diferentes estudios, este esquema de tratamiento se ha visto que tiene un beneficio del 17% en cuanto a control local, con un nivel de evidencia 1B. Sin embargo, pues hay dos estudios que son del Reino Unido, que ambos estudios han demostrado que se utilizó un split course en tiempo de tratamiento de 8 semanas. Entonces, por lo cual menciona, bueno, en el artículo que Valdivia nos mandó, que bueno, esto todavía le falta evidencia. En cuanto al fraccionamiento acelerado, se dan 2 fracciones al día de 1.9 grays, y bueno, esto se ha visto que no tiene evidencia en cuanto a beneficio en dar 60.8 grays en 32 fracciones, en comparación con 64 grays en 32 fracciones, y se ha visto que tiene mayor toxicidad gastrointestinal, esto con un nivel 1B. En cuanto al hipofraccionamiento, pues es una dosis de 55 grays en 20 fracciones, y hay 2 estudios que aprobaron el tratamiento convencional e hipofraccionado, y bueno, se vio que no había diferencia entre los 2 tratamientos con un nivel de evidencia 2B. Y en cuanto a la irradiación parcial, se pueden dar dosis de 57.5 grays en 20 fracciones o de 55 grays en 16 fracciones. Y bueno, se da radioterapia a vejiga completa con una dosis de 52.5 grays en 20 fracciones, con la irradiación parcial de la vejiga de 57.5 grays en 20 fracciones y 55 grays en 16 fracciones. Esto pues no tiene, sin diferencia en cuanto a control local en los 3 grupos, y esto es con un nivel 1B. Me da la que sigue. En cuanto a la radioterapia radical con radiosensibilizadores, hay 2 estudios aleatorizados de control en Reino Unido igual, que demostraron que la radioterapia radical con un radiosensibilizador mejora los resultados en comparación con la radioterapia sola. Y bueno, como vimos en el estudio que mencionó Alfredo, comparó la radioterapia radical sola con la radioterapia radical administrada simultánea con mitomicina C y el 5-FU, y bueno, se vio que había una mejoría en cuanto a la recurrencia locorregional a 2 años del 67% frente al 54%. Y en cuanto a la evolución después del tratamiento, hay que recordar que este paciente terminó en noviembre el tratamiento con RT. Para el 23 de diciembre se le hizo una cistoscopía en la cual reportaron cambios por radiación en la vejiga con zonas de necrosis tumoral, y en el fondo y la pared lateral izquierda se observaba un tumor arborescente de aproximadamente 3 centímetros, y en la pared del lado derecho se observaba un tumor de 1 centímetro. La siguiente, por favor. El paciente pues fue llevado a TURB máxima nuevamente, encontrando un tumor de 3 centímetros en el domo y 1 centímetro en la pared lateral derecha. Se realizó sin incidentes y se le realizó el estudio histopatológico a esta muestra, encontrando un carcinoma urotelial papilar de alto grado, ulcerado, con invasión a la pared muscular propia presente. Se le hizo una tomografía toraco-abdominopélvica. La tomografía no está con reporte oficial, pero lo que yo encontré en las imágenes fue una aparente respuesta parcial del tumor en la vejiga, y yo le encontré al menos 3 adenopatías paraórticas e intercabo aórticas de entre 1.5 y 2 centímetros en su eje mayor, no presentes en el estudio previo. La siguiente, puse solamente las imágenes clave de lo que vi. Bueno, esta es la comparativa. La imagen a su izquierda es la imagen después de la quimiorradioterapia, y la imagen a su derecha es la imagen inicial que les había presentado. Vemos la respuesta parcial. La siguiente, por favor. Y estas son las adenopatías que les mencionaba. Vemos del lado izquierdo nuevamente pues el estudio nuevo, del lado derecho el estudio de antes del tratamiento, y vemos esta adenopatía que medía al menos 2 centímetros en su eje mayor. La siguiente. Y las otras adenopatías, otra paraórtica, una intercabo aórtica de 16 milímetros y de casi
como más representativas. La siguiente, por favor. Entonces, oncología médica, pues dejaron al paciente en vigilancia. Ellos mencionan en su nota que el paciente tiene un CAT-C, que pues es dependiente a actividades de la vida diaria. No le vieron ellos enfermedad a distancia, sin embargo, pues estos ganglios, pues sí son enfermedad a distancia. Sin embargo, no le están dando alguna sintomatología. Nuestra última valoración en radiooncología fue este 20 de julio. Se menciona una disuria grado 2 de manera episódica, sin otros síntomas. Ya el paciente no tiene hematuria y pues no tiene alguna otra sintomatología. Les recuerdo, el paciente pues es un paciente geriátrico, dependiente de las actividades de la vida diaria, por lo cual el paciente pues ha estado en vigilancia. El seguimiento con él pues va a ser con una nueva imagen. En 6 meses lo vamos a revalorar. Bueno, eso sería todo respecto al taller de contorneo. No sé si tengan algún comentario o alguna duda, doctor Santiago. Ningún comentario. Bueno, gracias. Cabe mencionar que el protocolo BC 2001, en comparación con el del RTOG, no incluyó ganglios selectivos. Esto se ha visto que tiene desenlaces oncológicos similares, pero tampoco ha demostrado que mejore la toxicidad. Usted, este paciente ha claramente una enfermedad pues muy voluminosa y el riesgo de involucro ganglionar pues era muy alto. Entonces, en un escenario tal vez menos avanzado, ¿usted consideraría incluir los ganglios de forma electiva, de forma sistemática, o puede no incluirlos? Como ya lo comentaste, es un escenario donde mucha información existe. Considero que arriba de un PT3, el beneficio que puede otorgar la administración de radioterapia electiva es incuestionable, y yo creo personalmente que hay que hacerlo. En aquellos pacientes con un estadio clínico inferior a PT3, por ejemplo PT2, tendríamos que evaluar en conjunto con otras características propias del tumor para decidir si incluir o no los ganglios. Es controversial, yo creo que arriba de PT3 sí hay que hacerlo, abajo en PT2 tendríamos que evaluarlo. Muy bien, muchas gracias. Eso, y también los niveles ganglionares en las placas comunes se consideran como relevos secundarios de la enfermedad. Este paciente tuvo pues progresión a nivel de la aorta abdominal. ¿Usted consideraría que los volúmenes se debieron de modificar, dado que no se considera metastásico el incluir la ilíaca común? Me desconecté un momento, no sé qué relevos ganglionares incluimos. Se incluyó a partir de la bifurcación de la ilíaca común. La pregunta es si debimos haber incluido los retroperitoneales. No, hasta la bifurcación de la aorta. Probablemente en este paciente sí, porque no es un paciente estándar para tratamiento. Vi apenas la tomografía y yo considero que es arriba de un PT3 fácil, tiene estriación de la gracia adyacente. Probablemente sí, en él sí debimos haber incluido un poco más los relevos ganglionares para el tratamiento, pero creo que no habría hecho la diferencia. La recurrencia fue a nivel retroperitoneal, entonces no sé qué tanto beneficio hubiéramos tenido, con qué beneficio. Realmente no sé si lo cambiaría. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí, quisiera hacer algún comentario. Creo que el lunes se hizo un comentario en relación al tratamiento con fines de preservación de vejiga en relación a hacer la cistoscopía al término de la primera fase, y creo que al menos se dio la idea como que era hacer un tipo de split course, y la finalidad de hacer esta cistoscopía pues es evaluar que el paciente no tenga progresión de la enfermedad, porque esto pues no va a tener beneficio de la
continuar la segunda fase de tratamiento y este paciente debería ser llevado a cirugía. No es como tal hacer un split course, es valorar que el paciente siga manteniendo la respuesta y que pudiera ser llevado a este tipo de preservación selectiva de vejiga. En un mundo ideal, pues sí se pudiera hacer, en la misma tarde se haría, pero tal vez aquí por los tiempos del hospital es un poco complicado. No sé, doctor, qué nos pudiera agregar de esto. El tratamiento preservador de la vejiga idealmente debe ser, como tú bien lo comentas, la primera fase hasta con 45 horas y luego evaluar a través de cistoscopía la adecuada respuesta a la quimio RT. Y como bien lo dijiste, si no hay adecuada respuesta, tendríamos que evaluar el beneficio de continuar el escalamiento de la RT o bien llevarlo a tratamiento quirúrgico. Sí, hasta donde he leído, la oncología es algo dinámico, pero hasta donde he leído el tratamiento ideal es así: darle quimio radio hasta 45, evaluarlo con cistoscopía y posteriormente consolidar con el BUS. La evaluación cistoscópica no tiene por qué ser motivo de interrupción de la radioterapia, pero bueno, como bien lo sabemos, en nuestro hospital eso es un poco difícil en la mayoría de las ocasiones y habría que considerar el contexto clínico del paciente, pero para cuestiones de examen yo lo contestaría así: quimio radio hasta 45, evaluación, y de ahí considerar el escalamiento de la dosis con el BUS. Gracias. Y Valdivia, ¿qué consideración dirías en cuanto a vejiga llena y vacía? ¿En qué condiciones preferirías? Pues los protocolos lo marcan como que se prefiere para reproducibilidad simular con vejiga vacía. Sin embargo, en aquellos que se considere dar un boost al primario, se recomienda una resimulación con vejiga llena, esto para limitar la dosis a la misma vejiga y también a órganos adyacentes. Okay. Sí, exactamente. Y sobre todo cuando no tienes CONBIM diario, la dificultad de saber que la vejiga se llena con la misma cantidad siempre es muy variable. Ya eventualmente cuando te toque realizarlo así y ver al paciente digamos, real con el CONBIM diario con la misma cantidad, se van a dar cuenta que pues esto no es real. Siempre se necesita pues el CONBIM para verificar que se llenó la misma cantidad. Y sobre todo, por ejemplo, con este caso que el tumor estaba en la pared anterior, si estás dando el CTB3 y lo das como boost y no se llena lo mismo, obviamente el boost que estás dando no va a quedar diario igual. Entonces de ahí radica la importancia de considerar tanto lo que tienes disponible, que sería el CONBIM CT, para poder utilizarlo, y de lo contrario, pues sí, reproducibilidad es mejor con vejiga vacía, como lo comentaste. ¿Qué harían si no tienen posibilidad de identificar, por ejemplo, GTB? A lo mejor que se le hicieron un TURP y no tienes un GTB, pero tú quieres dar un boost a la región. ¿Qué harías? Igual, Valdivia. Ya le había comentado Héctor, se puede establecer el volumen de tratamiento en conjunto con el equipo de biología, revisando sobre todo el reporte de la citoscopía y de la RTV, o fusionar la tomografía de simulación con estudios contrastados, como puede ser resonancia magnética o o con una Eurotac para ver el volumen previo del tumor, previo al tratamiento. Sí, en efecto, eso lo comentó, y eso es en el mundo ideal y a veces va a ser difícil, ¿no? Si en la cistoscopía a veces no lo dice preciso, e incluso aquí por el volumen de pacientes, a veces el urólogo posiblemente sea difícil que se recuerde del paciente. Entonces, muchas veces, si no, quitar el CTB3 y dar solamente 2 fases, que sería la otra opción, que también la tenemos válida, ¿no? O sea, en lugar de dar 3 fases, dar 2 fases, como muchas veces realizamos cuando no se identifica.